Vamos a ir al encuentro de otra información. El mundo desde hace más de 5 días ve con muchísima atención todo el epicentro de un conflicto que lleva ya varios años y que se está en estos momentos potenciando entre Ucrania y Rusia. Y para conocer acerca de esta situación, complicadísima situación mundial y qué es lo que ocurrió en la jornada de hoy, estamos en comunicación a través de una llamada, una videoconferencia con Juan Negri. Juan Negri es doctor en ciencias políticas, es analista internacional y es docente de la Universidad de Itela. Señor doctor Negri, Miguel Alegre, Elsa Llosa, los saludamos de N9 Federal. ¿Cómo le va? Bienvenido y buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, Negri, ¿nos puede comentar qué ocurrió hoy? Hubo el primer encuentro en el marco de esta ronda de negociaciones que se efectuó en Bielorrusia, pero por los acontecimientos que se dieron simultáneamente, uno ya puede intuir que esto no va por buen camino, ¿no? Bueno, por lo menos hubo un primer encuentro, un primer diálogo en Bielorrusia, como dijo usted, entre Ucrania y Rusia precisamente. No se llegó a buen puerto, pero la esperanza es que esto continúe y que esto pueda tratar de solucionar el conflicto militar en el corto plazo. Mi impresión, de todos modos, es que Putin, el presidente de Rusia, está esperando consolidar su posición en el territorio ucraniano antes de dar lugar a las negociaciones. Me da la impresión de que primero quiere deponer al presidente de Ucrania para luego después sentarse a negociar. Negri, le voy a hacer una consulta básica, digamos, en lo que tiene que ver con el conflicto, este conflicto que mantiene en vilo al mundo, un conflicto que comenzó ya hace algunos años y que, bueno, ahora lamentablemente tiene esta circunstancia bélica. Pero coméntele un poco a la gente cómo se inició todo esto y por qué se inicia esta guerra. Bueno, hay razones de corto plazo y más de largo plazo, ¿no? Es decir, en el corto plazo es la escalada final de un conflicto bélico que comenzó en 2014, es decir, el enfrentamiento bélico en territorio ruso no empezó ahora, empezó en 2014, claro, cuando Rusia toma la península de Crimea y cuando Rusia empieza a financiar ejércitos secesionistas en el este de Ucrania, ¿no? Es lo que se conoce hoy como la zona del Donbass. Desde el 2014 que hay conflicto armado al interior del territorio ucraniano. Esto que estamos viendo ahora es la escalada final. Las razones más estructurales tienen que ver con el deseo del presidente de Rusia de imponer una dominancia rusa sobre una zona del mundo, lo que podemos denominar el cinturón de seguridad ruso, ¿no? La zona de influencia rusa que está amenazada por Occidente, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, dos instituciones, dos bloques habitualmente asociados con Occidente, se fueron expandiendo hacia el este, llegaron hasta Rusia y eso Rusia lo considera inadmisible. Rusia considera inadmisible que la OTAN y la Unión Europea hayan llegado hasta las mismas fronteras de Rusia. Y esto es lo que explica, no justifica por supuesto, la incomodidad y la reacción del presidente de Rusia. Esa es la razón. Y entonces en este caso Ucrania se ha transformado en el campo de batalla entre la influencia rusa y la influencia de Occidente en el este de Europa. Es decir, teniendo en cuenta esta situación, Negri, que comenzó en el año 2014, que tiene lamentablemente ahora esta situación límite y extrema, uno puede desde la lejanía avisorar una solución bastante lejana, ¿no es cierto? ¿Qué opina usted? Yo creo que faltan unos días para que esto se empiece a solucionar. En el corto plazo esto va a empeorar, entendido como que, bueno, me parece que Rusia está por dar la estocada final en Ucrania en cualquier momento. Sí. Si bien es verdad que Rusia se ha encontrado con dificultades más de las que pensaba, ¿no? En términos de la resistencia e insurgencia del pueblo ruso, la disparidad de potencial militar me parece que es bastante significativa. Una vez que Rusia tenga el control sobre Ucrania, me parece que ahí se va a sentar a negociar y va a exigir una desmilitarización de Ucrania y una desmilitarización del este de la OTAN, posiblemente un reconocimiento a las repúblicas rusas el Donbass y un reconocimiento a Crimea como rusa. Creo que eso es lo que va a exigir el presidente Putin.
En cualquier caso, bueno, sí, efectivamente creo que falta un tiempo para eso. Sí, da mucho temor, ¿no? Porque escucharlo hablar a Vladimir Putin, que el día domingo ya hizo un poco referencia al tema de la utilización de armas nucleares, esto siembra muchísimo temor porque ¿cómo considera inclusive en este marco usted la participación o los bloqueos que la Unión Europea y distintos países del mundo han impuesto hasta el presente a Rusia? ¿Eso lo puede frenar? ¿Puede hacer que eso, que Putin de marcha atrás? No veo que sea un hombre que una vez que tome una decisión se achique, digamos, en lo que lleva adelante. No, Rusia no va a dar marcha atrás por las sanciones, es decir, las sanciones pueden tener un efecto, pueden tener un efecto en el mediano plazo, pueden debilitar a la posición de Putin, pueden debilitarlo internamente. Todo eso es cierto, pero no es que Putin va a decir en cualquier momento, bueno, me voy de Ucrania por las sanciones, eso no va a ocurrir. Rusia va a ir adelante hasta que logre su cometido. Insisto, las sanciones no van a detener la invasión rusa, eso no va a ocurrir. En términos de qué efecto podrán tener, bueno, insisto, pueden debilitar la posición rusa, pueden debilitar a Putin, pueden debilitarlo por puertas adentro, pueden debilitarlo en la negociación por venir. Pero Rusia no se va a retirar de Ucrania en corto plazo. ¿Y esta amenaza que hizo este anticipo de poner en alerta sus armas nucleares? Bueno, es una carta de negociación que tiene Putin, obviamente. Putin es uno de los 5 países autorizados por los tratados nucleares del mundo a tener armas nucleares. Es altamente improbable que las utilice, ¿no? Es decir, el arma nuclear es bastante paradójico, ¿no? Uno las puede tener, puede amenazar con usarlas, pero son pocas veces que uno las puede usar porque el mundo corre peligro. Y tampoco Ucrania, creo que yo, que sea capaz de resistir, en todo caso. O sea, Ucrania no es una potencia nuclear. No. Claramente es una amenaza contra la OTAN, ¿eh? Claro. No se metan acá porque tengo armas nucleares y las puedo usar. Claro, uno ve una situación de guerra, Negri, lejana geográficamente hablando, digo, para nosotros, pero ¿en qué nos puede rozar a los argentinos? Básicamente los efectos económicos. Es verdad que estamos lejos del teatro de operaciones, para llamarlo así que todo lo que tiene que ver con la crisis humanitaria, por ejemplo, el desplazamiento de poblaciones, eventualmente el envío de tropas, la utilización de nuestro espacio aéreo para incursiones militares, que son cosas que los países europeos van a ver estos días. Nosotros no lo vamos a ver, estamos lejos. Pero obviamente el conflicto va a tener consecuencias económicas. Es probable que haya un incremento en los precios del gas, por ejemplo, de la energía. Argentina es un país muy dependiente de la energía, importa mucha de su energía, con lo cual eso va obviamente a afectar. Es posible que haya un deterioro de la economía mundial, eso también nos va a afectar. Una alteración de las cadenas globales de valor de muchos productos de los cuales Ucrania o Rusia son productores, así que vamos a ver los efectos económicos y no los humanitarios o militares. ¿Cómo se puede catalogar la relación entre Argentina y Rusia, Negri? Es una relación no demasiado densa, no demasiado robusta, es un socio comercial menor, Rusia para la Argentina, pero históricamente el kirchnerismo ha tenido intenciones de fortalecer esos vínculos. Y el kirchnerismo, además, hay una cuestión también ideológica, en general se siente más cómodo con ese tipo de socios que con los Estados Unidos, por ejemplo. Pero lo cierto es que la relación ruso-argentina en términos comerciales nunca terminó de despegar, es decir, nunca hemos logrado el tipo de vínculo que algunos sectores del gobierno quisieron, que sería positivo, ¿no? Porque Argentina necesita exportar, necesita mercados exportables. En este contexto, el vínculo comercial, diría yo. En términos políticos, como dije, hay cierta afinidad en algunos sectores del gobierno con el gobierno de Rusia, afinidad que en este momento, en este contexto mundial, es un poco incómodo, ¿no? Porque, bueno, pensemos que hace un par de semanas nomás, el presidente Fernández le dijo al presidente Putin que le gustaría que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia en América Latina. Esa es una frase un poco desafortunada en este contexto mundial, ¿no? Porque, bueno, finalmente Rusia terminó protagonizando una crisis de seguridad de primer orden. El presidente de Ucrania ha solicitado la urgente incorporación a la Unión Europea
de su país, ¿usted piensa que eso en qué puede cambiar? Eso, es decir, porque todos los países de la Unión Europea están colaborando con armas, con alimentos y demás con toda la población de Ucrania. Sí, yo creo que es un gesto más que nada del presidente Zelensky hacia Rusia, hacia una muestra de rebeldía, de resistencia, de doblamos un poco la apuesta. Obviamente para la Unión Europea es un problema, porque, bueno, de todos modos, lo que hizo Ucrania es firmar una solicitud en el cual uno llega al estatus de candidato, ¿no? Es decir, esto es importante aclararlo, el proceso de ingreso a la Unión Europea es muy largo, y hay un estadio previo que son los países candidatos. Ya hay algunos países en esa situación, por ejemplo Albania, por ejemplo Macedonia del Norte, por ejemplo Montenegro o Serbia, son países candidatos. Ucrania aspira a ese estatus, falta un montón, pero entonces claramente la situación es un gesto de desafío, es un gesto de diciendo yo quiero estar con Occidente. Es un desafío adicional a Putin, sobre todo si tenemos en cuenta de que esta crisis, esta invasión, este conflicto bélico, está producido por precisamente el coqueteo de Ucrania con la OTAN, así que de alguna manera es incluso una profundización de ese desafío, ¿no? Seguro. Y eso que usted dice, ese coqueteo de Ucrania con la OTAN, es lo que lo movilizó a Vladimir Putin para que en este momento realice toda este ingreso, esta invasión a Ucrania. Fíjese que la Unión Europea o el continente europeo se ha quedado sin líderes desde que se fue Angela Merkel. El liderazgo en Europa es bastante débil, ¿no? Y venimos justamente de una tragedia que ha sido la pandemia, de la cual el mundo todavía no se recuperó en absoluto, y en este momento Vladimir Putin encara toda esta movilización que pone al mundo nuevamente en muchísima incertidumbre. Efectivamente, las dos cosas creo que son ciertas. Por un lado, en este momento precisamente es cuando Putin decide la invasión, esos muchos motivos, como dije, es una construcción lenta de una tensión entre Ucrania y Rusia que ya lleva muchos años, que se profundiza con la elección de un presidente muy antirruso como Zelensky en Ucrania en 2019. Eso también es un ladrillo más en esta escalada, y que obviamente, bueno, efectivamente la Unión Europea no tiene en este momento un liderazgo parecido al liderazgo informal en realidad, porque Angela Merkel no ocupaba ningún rol en la estructura de gobierno de la Unión Europea, ¿no? Ella solamente era canciller alemana. Es decir, la Unión Europea tiene el presidente de la Comisión, el presidente del Consejo, todas esas cosas, pero nadie tenía el rol simbólico que tenía Angela Merkel. Está claro que Olaf Scholz, su sucesor, no tiene la envergadura de liderazgo que tenía Merkel. Está claro que Macron, el presidente de Francia, quiso jugar un rol diplomático, un rol central, pero no le alcanzó, es decir, quedó desairado por Putin. Y efectivamente creo que Putin también aprovecha una situación de indecisión en Occidente, porque yo creo que Putin jugó con el hecho de que no iba a ser tan claro las sanciones, porque hay muchos países que dependen mucho de algunas cuestiones rusas, por ejemplo el gas, típicamente, el gas ruso. Así que bueno, todo eso genera este cóctel perfecto para que Putin decida invadir este momento. Perfecto, Negri, muchas gracias por esta comunicación. Esperemos por el mundo, por la humanidad, por todos, que esto se termine lo antes posible. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, muy amable. Juan Negri, analista internacional, entonces hablando acerca de la situación allí en Ucrania, esta invasión rusa. Bueno, Rusia ya está teniendo muchas penalidades, muchas sanciones, inclusive ya deportivas. La UEFA y la FIFA determinó que Rusia no va a participar del próximo Mundial de Fútbol, que se va a realizar en Qatar, y también ya desestimó la participación de equipos rusos en las competiciones europeas.